te estás equivocando, tienes que hacer esto. Hola, hola a todos mis hermanos en la fe católica, sean bienvenidos nuevamente. Estamos aquí con la historia de la salvación número 21. Mi nombre es Francisco Delgado y estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes. Les quiero decir una cosa, resulta que hubo ahí en la organización del curso un pequeño error que cometí. Que la cuarta etapa era la conquista, y yo venía diciendo en los últimos 2-3 videos que todavía estábamos en la conquista y no, estamos en los jueces. Esto nada más es una cuestión de orden. En el video, el primero, la introducción al curso, ahí viene bien organizado todo por si alguien, yo sé que algunas personas están reproduciendo este curso, les hago esa aclaración para que vean que los jueces ya era la quinta etapa. De hecho, hoy terminamos la quinta etapa y yo venía mencionándola como la cuarta etapa y no ya es la quinta. Nada grave, les digo, todo lo demás sigue igual, pero bueno, quería aclarar eso. Vamos a iniciar pues con una oración al Espíritu Santo y para darle para adelante ya, porque quiero iniciar, porque hoy vamos a ver bastante. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Vamos a iniciar pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ya estamos listos para terminar Jueces. Hoy terminamos Jueces y espero nos alcance a terminar Ruth. Ruth es muy cortito, es muy poquito, pero es una historia preciosa e increíble, la historia de Ruth. Vamos a hablar de Mica. Recordemos, vamos a hacer una pequeña introducción. En el libro de Jueces hemos visto que en este libro, en esta etapa del pueblo de Israel, resulta que Israel viene cayendo mucho en idolatría. Se acercan a otros dioses, adoran otros dioses, incluso los defienden por encima de Yahvé Dios. El mismo Sansón vimos que se equivocaba continuamente, hacía lo que no agradaba a los ojos de Dios. Y eso es como un resumen del libro de Jueces. El pueblo hace lo que no es agradable a los ojos de Dios. Y decíamos, cada vez que el pueblo hace esto, Dios respetuosamente se quita, se mueve, o mejor aún, yo me quito, me muevo de la protección divina y el enemigo cae encima de mí y me hace sufrir mucho. Y eso lo hemos visto que se repite y se repite y se repite. Y lo llamábamos el círculo del pecado. Bueno, Sansón fue el último juez, pero aquí hay algo bien interesante. Nos va a hablar de de varias personas y de cómo este pueblo se sigue corrompiendo. Eso es muy importante que lo entendamos para que podamos entender la magnitud del mensaje de la historia de Ruth. Bueno, Jueces 17:1. Vivía en la montaña de Efraín un hombre que se llamaba Mica. Dijo a su madre: las 1,100 monedas de plata que te habían robado, y a propósito de las cuales habías pronunciado una maldición que oí con mis propios oídos, pues bien, esa plata la tengo yo. Yo la había tomado. Su madre dijo inmediatamente: Yahvé bendiga a mi hijo. Y él le devolvió las 1,100 monedas de plata, pero su madre dijo: yo misma había dedicado este dinero a Yahvé por mi hijo, para que hiciera un ídolo. Fíjense qué importante es lo que está diciendo. Un ídolo y una estatua de bronce. Te puedes quedar con él, palabra de Dios. Aquí muchos detallitos en este pequeño párrafo. Primero habla de un dinero, que es un dineral. Habla de 1,100 monedas de plata. Si son detallistas, si son muy observadores, que espero que sí, porque se precisa para estudiar mejor la historia de la salvación, ser observadores, ser cuidadosos. Recordarán que a Dalila se le dieron 1,100 monedas de plata. Y esto lo dicen los expertos. Probablemente esta mujer de la que está hablando aquí sea Dalila.
y este hijo de esta mujer sea el hijo de Sansón. Algo bien interesante. Pero más interesante es, primero, cómo el hijo le quita el dinero a su madre, se lo roba, pero luego se lo regresa. Ella lanza una maldición sobre aquel que tenga ese dinero. Luego se retracta y dice, Yahvé bendiga a mi hijo. Y finalmente, y esto es clave en esta historia, ella le da, dice, voy a leerlo mejor, pero su madre dijo, yo misma había dedicado este dinero a Yahvé por mi hijo, para que hiciera un ídolo, prohibidísimo, prohibido hacerse ídolos. ¿Por qué este pueblo ha llegado a tal nivel de que ahora hacen literalmente ídolos? Dice, y una estatua de bronce. Te puedes quedar con él. Y lo van a hacer, de hecho, lo van a mandar construir. Algo que está muy alejado ya de lo que originalmente Moisés les había pedido. Este es un pueblo muy perdido ya, totalmente perdido, entregado a los ídolos de la tierra de Canaán. ¿Cuál era el miedo de Moisés? Que les decía, no te juntes con esas mujeres, no te cases con ellas, que tus hijas no se casen con sus hijos. Este era el miedo. Lamentablemente así funciona. Yo he visto casos, bastantes de hecho, por ejemplo, una mujer muy santa, muy noble, muy buena, se casa con un hombre que no es tan santo, ni tan noble, ni tan bueno, sino todo lo contrario. Al cabo de un tiempo, tal vez un año, esa mujer ni va a misa, ni se confiesa, ni hace nada. Es mucho más fácil que ese que no está con Dios se lleve al que sí está con Dios. ¿Por qué? No lo sé, pero pasa muchísimo. Por eso, y esto aplica todavía para nosotros, hay que tener mucho cuidado con quién te casas, con quién te unes. No es con cualquiera. Busca a uno que esté en tu misma línea de amor a Dios. Pero bueno, ese no es el tema, pero hay que comentarlo. Vamos a seguir leyendo. Versículo 4. Él, sin embargo, entregó el dinero a su madre. Ella sacó 200 monedas y se las dio a un orfebre. Con ellas hizo un ídolo y una estatua de bronce que quedaron en la casa de Mica. Entonces sí se hacen esa estatua y el ídolo, así lo llama. Sigo leyendo. Versículo 5. Ese hombre, Mica, se hizo un pequeño santuario. Bueno, ya me hicieron un ídolo, ya me hicieron una estatua de bronce. Ahora yo hago en mi propia casa mi iglesia. ¿Les suena? ¿Les suena conocido? Gente que de repente dice, en mi casa voy a hacer mi templo. Claro, abro aquí la cochera y listo. Pues miren, este hombre ya está haciendo eso. Es una gran tentación, no es cualquier cosa, es mucha tentación eso. Dice, santuario doméstico. Tenía un efod, ya tenía la vestimenta, el terafim y todo. Y luego consagró, a ver, aquí ya no veo. Consagró a uno de sus hijos para que fuera sacerdote. Él mismo dice, bueno, ya tengo todo. Tengo mi casa que va a ser el templo, tengo el ídolo, tengo la estatua, tengo el efod, la vestidura. Pues ya no me falta el sacerdote. Entonces agarro uno de mis hijos y lo pongo como sacerdote. Y vemos aquí la corrupción ya del pueblo. O sea, ya no les importa en realidad. Quieren seguir a Dios, entre comillas, pero están haciendo lo que se les pega a la gana. Cada quien hace, y esto es una de las características de este libro, cada quien hace lo que cree que es bueno. ¿Sí? Nadie sigue a Dios, aunque todos dicen seguirlo. Sigo leyendo. A sus hijos para que fuera sacerdote. El versículo 6. En ese tiempo no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que le parecía bueno. Dos cosas. En ese tiempo no había rey en Israel. Se supone que para Israel el rey es Dios, el que gobierna es Dios, el que manda es Dios. Entonces, ¿por qué cada uno hacía lo que le parecía bueno? Aquí no dice, y cada uno hacía lo que agradaba a Dios. No, de hecho ya vimos en historias pasadas de los jueces que era todo lo contrario. El pueblo hizo lo que desagrada a Dios. Y hoy en día, cada quien hace lo que le parece bueno. Y si para uno le parece bueno irse al yoga, pues se va al yoga. Oye, pero eso está mal. No me importa.
Yo me estoy acercando a Dios por medio del yoga, dicen muchos. Y si te haces una secta en tu casa y en tu taller, en tu cochera, bueno, yo creo que estoy haciendo lo bueno y yo estoy adorando a Dios. Creemos que eso es bueno y no, para nada. ¿Y cuál es la raíz de esto? Es que no hay un rey, es que el que gobierna ya no es Dios, soy yo, con mis pensamientos, con mis ideas, con mi falso concepto de Dios. Esto es algo de lo que veíamos al principio del curso, que este curso sirve para tener un concepto más real de quién es Dios, qué quiere Dios de mí, porque luego empezamos a hacer cosas que parecen buenas, pero son terribles. Entonces, dos cositas: en ese tiempo no hay rey y cada uno hacía lo que parecía bueno. Y a la larga eso provoca muchísimo sufrimiento. Versículo 7. Había entonces en Belén de Judá, aquí aparece Belén, la ciudad de Jesús, un joven levita que vivía como huésped en ese clan de Judá. Un día dejó la ciudad de Belén de Judá esperando que alguien lo adoptara donde fuera. Bueno, aquí ya habla de un levita. Un levita es más propiamente un sacerdote, no es un laico. Él de familia le viene su puesto, digamos. Pero lo curioso aquí es que él está buscando a ver quién lo adopta. Es decir, vamos a ponerlo así, es un sacerdote que no tiene parroquia y no sabe ni a dónde ir. Está viendo a ver quién lo adopta. Te quedas como que, espérate, ¿cómo es eso? Es imposible, pero bueno, ya vemos que sí es posible. Caminando, llegó a la casa de Mica, en la montaña de Efraín. Versículo 9. Mica le dijo: ¿de dónde vienes? Respondió: soy un levita de Belén de Judá, y busco quedarme como huésped donde encuentre. Mica le dijo: quédate conmigo, serás para mí un padre y un sacerdote. Te daré 10 monedas de plata al año. Fíjense que la mamá tenía 1100 monedas. A este levita le iban a pagar 10 monedas nada más al año. Ahí vemos la cantidad de dinero, que eran 1100 monedas de plata. Dice, y además alojamiento y comida. El levita aceptó quedarse en la casa de ese hombre y ser para él como uno de sus hijos. Mica consagró al levita y el joven pasó a ser su sacerdote y prestaba servicios en la casa de Mica. Entonces Mica pensó: ahora sé que Yahvé me favorecerá porque tengo un sacerdote, como sacerdote a un levita, palabra de Dios. Bueno, ya quita a su hijo por lo menos y ya pone un levita. Pero vemos cómo este hombre, pues él va haciendo su culto a su manera, su religión. Y un sacerdote, un levita, se presta a ese juego. No vamos a ver toda la historia porque me quiero concentrar en Ruth. Entonces voy a leer solo el primer versículo del capítulo 18. En ese tiempo no había rey en Israel. Lo repite el autor de la carta a los jueces. En ese tiempo no había rey en Israel. ¿Por qué? Porque es una manera como de excusar los errores que están cometiendo. En ese tiempo no había rey en Israel. Fue entonces cuando la tribu de Dan buscó un territorio donde instalarse, porque hasta ese día no había recibido su parte en medio de las tribus de Israel. Comento lo que sigue para no leerlo todo. Resulta que ellos van buscando dónde instalarse esta tribu y llegan muy cerca de la casa de Mica. Mandan a 5 personas, así como espías, y se encuentran con el levita. Y les llama mucho la atención, le dicen incluso, lo invitan a irse con ellos. Pero no quiere, se va, se siguen, encuentran una ciudad que se llama Lais. En esa ciudad dicen, bueno, esta ciudad está lista para conquistarla, vamos a conquistarla. Se regresan a donde está toda la tribu, se reúnen con, creo que son 600 guerreros, y se dejan venir. Llegan nuevamente a donde está el levita y le dicen, te vas a ir con nosotros. No es de si quieres o no quieres, te vas a ir con nosotros. Mica se enoja porque es su sacerdote, es su levita, él le está pagando. Pero le dicen, es que si
si no los das, entonces vas a tener un problema con nosotros. Entonces mejor se los da, se los entrega, se pone muy triste, pero ni modo. Y ellos se llevan al levita. No solo al levita, también se llevan el efod, se llevan el ídolo y se llevan todo. O sea que ellos, en vez de agarrar aquello, destrozarlo, quemarlo, no, se lo llevan porque necesitan uno, ¿no? Porque pues, todo el mundo lo tiene, toda esa región tiene sus ídolos, etcétera. Ellos también quieren un ídolo. Pero aún así siguen creyendo que aman a Dios y que veneran a Dios, lo adoran, etcétera, cuando tienen sus propios ídolos, etcétera. Pero hay algo bien interesante y está al final, y eso sí lo quiero leer. Versículo 30, capítulo 18, versículos 30. Los danitas instalaron allí al ídolo por su cuenta, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, y sus hijos fueron sacerdotes para la tribu de Leví hasta el día de la deportación. Es decir, este sacerdote que se presta a toda esta corrupción en el culto a Dios, resulta que es Jonatán, nieto de Moisés. Es decir, hasta la misma familia de Moisés ha llegado la corrupción. Bueno, versículo 31. Instalaron en medio de ellos al ídolo que Mica había hecho, y esto duró tanto como la casa de Dios en Silo. Palabra de Dios. Entonces vemos la corrupción ya de este pueblo. Vamos al capítulo 19 y nada más también lo voy a comentar. 19:1. En ese tiempo no había rey en Israel. Otra vez inicia de la misma manera. En ese tiempo no hay rey en Israel. Por eso hay un problema aquí, ¿sí? Un levita que vivía en el extremo de la montaña de Efraín tomó como concubina a una mujer de Belén de Judá. Otra vez, Belén de Judá. Otra vez, otro levita, la corrupción dentro de los levitas. Lo comento también, quiero ser más breve porque es larguísimo. Resulta que este hombre llega a una ciudad, déjenme si la subrayé por aquí. Bueno, creo que no la subrayé. Bueno, llega a una ciudad donde en esa ciudad le da alojamiento a una persona, un anciano, lo mete a su casa. Y por la noche llegan unos tipos judíos, ¿sí?, del pueblo de Israel, son benjaminitas, de la tribu de Benjamín, y le dicen: danos a ese hombre, a ese que ha llegado, porque lo vamos a violar entre todos. Tú te quedas así como, ¿qué? ¿Cómo que lo van a violar? Y esto nos recuerda a otra historia que ya pasamos hace mucho. Sodoma y Gomorra. Pasó lo mismo con el ángel, con los ángeles de Dios. Saca a esos hombres de tu casa porque los vamos a violar. Pues resulta que ahora esto también se da entre los israelitas. La corrupción ha llegado a unos niveles terribles. La corrupción moral, sexual, política. Todo está corrompido, el templo mismo. Bueno, el templo no, el culto mismo está corrompido. Algo también muy particular del libro de los jueces es que parece que de repente desapareció el arca de la alianza. Cuando vimos con José lo importante que era, aquí parece que desapareció. Nadie la menciona. El culto, ya no se habla del culto propiamente. Entonces vemos cómo esto es como una bola de nieve que va creciendo y se va haciendo cada vez peor y peor. Bueno, pues estos hombres quieren violar al levita y el dueño de la casa dice: no lo hagan eso, es un extranjero, ¿no? Bueno, de hecho no era extranjero. Eso fue en Sodoma y Gomorra. No, aquí dice: no lo van a hacer, no se los voy a dar. Lo que hace es saca a su esposa, a la esposa del levita y a la esposa de este hombre, las violan, las maltratan, casi las matan. Por la mañana el levita toma a su esposa que está tirada afuera de la casa y se la lleva. La mujer muere. El levita lo que hace es cortarla en 12 piezas, 12 pedazos, y la manda una a cada zona de Israel. Y les dice: vean hasta qué punto han llegado estos hombres en cuanto a su corrupción. Y creo que al final, vamos a leer el final.
Bueno, se reúne todo el pueblo de Israel, o buena parte del pueblo de Israel, y deliberan qué vamos a hacer. Deciden, bueno, vamos a pedirles que nos entreguen a esos hombres para matarlos, porque no es posible que hayamos llegado a este nivel de corrupción. Entonces, voy a leer el versículo 29. Bueno, esto ya lo comenté, pero también lo voy a leer. Dice, al llegar a su casa, tomó un cuchillo, agarró el cuerpo de su concubina y la despedazó, hueso por hueso, en 12 trozos, que despachó a través de todo Israel, todo el territorio de Israel, a los hombres que había enviado, había dado esta orden: pregunten a todo Israel, ¿se ha visto algo semejante desde que los israelitas salieron de Egipto hasta hoy? Hasta hoy día, reflexionen, deliberen y den su opinión. Todos los que veían eso decían, nunca se ha visto algo semejante desde que los hijos de Israel salieron de Egipto hasta este día. Pero la corrupción ya era tanta. Y esto es lo que nos quiere comunicar el autor del libro de los Jueces. Cómo la corrupción puede crecer y crecer y crecer y llegar a niveles inimaginables. Hoy la corrupción nos lleva a decir que la marihuana es buena, que hay que legalizarla, que el aborto es bueno, es un derecho humano, matar niños en el vientre de su propia madre es un derecho humano, dicen muchos. Es la corrupción de la mente y del corazón humano. Y la Biblia muestra todo esto de una manera incluso a veces muy cruda. Ustedes ya lo habrán visto. La Biblia no se detiene en eso. ¿Por qué? Porque en realidad así somos muchas veces. Bueno, voy a leer el capítulo 20, versículo 1. Salieron de sus casas todos los israelitas desde Dan hasta Berseba. Y la comunidad se reunió como un solo hombre junto a Yahvé en Mizpah. De hecho, no se habían reunido así desde desde Josué. Ya pasaron los 12 jueces y no se reunían así ya. Hasta este punto. Hasta la gente de Galaad se hizo presente. Participaron en esta asamblea del pueblo de Dios los jefes del pueblo y todas las tribus de Israel. Eran 400,000 hombres que sabían manejar la espada. Eran soldados, eran guerreros. Los hijos de Benjamín, la tribu de Benjamín, supieron que los israelitas habían subido a Mizpah. Los israelitas dijeron, cuéntenos cómo se cometió ese crimen. Entonces el levita, el marido de la mujer asesinada, tomó la palabra y dijo, y aquí va a explicar lo que yo un poquito ya antes lo expliqué, es que se explica 2 veces, más vale una. Había yo entrado en Gibea de Benjamín, junto con mi concubina para pasar allí la noche, y los vecinos de Gibea decidieron hacerme daño. Durante toda la noche rodearon la casa donde yo estaba con la intención de matarme, violaron a mi concubina de tal manera que ella murió. Entonces tomé a mi concubina, la corté en pedazos, y los mandé por todos los territorios que pertenecen a Israel, porque cometieron una infamia en Israel. Ya que han venido aquí todos ustedes, todo Israel, estudien el asunto y decidan aquí mismo. Decidan qué vamos a hacer con esos hombres, ¿no? Un poquito más adelante dice, entonces esta conglomerado de Israel le va a pedir a los benjaminitas que entreguen a esos hombres. Versículo 13. Entréguenos a esos criminales de Gibea para que los matemos, porque hay que eliminar el mal de Israel. Pero la gente de Benjamín no quiso oír la voz de sus hermanos israelitas. La tribu de Benjamín tiene fama de ser conflictiva. De hecho, un benjaminita es Saulo de Tarso, que era muy aguerrido y muy conflictivo el hombre. Versículo 14. Los benjaminitas llegaron de sus ciudades y se reunieron en Gibea para pelear contra los israelitas. Es decir, una tribu contra 12 tribus. Es decir, una guerra intestina, una guerra al interior del mismo Israel. Esto era lo que faltaba nada más. Esto es como la cereza en el pastel de corrupción. Una guerra al interior de ellos mismos. Se van a matar entre ellos mismos. Versículo 15. Ese día, el censo de los benjaminitas que habían venido de sus ciudades, 26,000 hombres de guerra, se los censó sin contar los habitantes de Gibea. Había en ese ejército 700 hombres de élite, zurdos, que podían con su honda dar en el blanco, con una piedra sin errar un cabello. También se hizo el censo de los israelitas
sin la gente de Benjamín, 400,000 hombres que sabían manejar la espada, todos hombres de guerra. Parece una guerra poco balanceada, 20 y tantos mil contra 26,000 contra 400,000. Sin embargo, los benjaminitas tenían soldados de élite y dieron mucha guerra y mataron a muchos israelitas, de hecho. Les invito a que lo lean completo, está interesante. Las estrategias de guerra aquí a mí me emocionan mucho, pero no las leo porque se extiende mucho el tema. Versículo 27. Los israelitas consultaron a Yahvé ese día. Pues, y aquí aparece por primera vez, ya cuando se va a acabar el libro, aparece el arca de la alianza. Pues el arca de la alianza estaba en ese lugar, y Finhás, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, la tenía a su cargo. Los israelitas preguntaron, ¿debemos atacar una vez más a nuestros hermanos de Benjamín? ¿O tenemos que renunciar a ello? Yahvé respondió, suban, porque mañana los pondré en sus manos. Efectivamente, al día siguiente, prácticamente destrozan, acaban, exterminan a la tribu de Benjamín. Solo quedaron unos cuantos hombres. Y esto es el colofón del libro de los jueces. Una guerra, una revolución al interior de este pueblo. El pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios, se matan entre ellos mismos. Versículo 47. Solo 600 hombres escaparon huyendo al desierto hacia la cuesta de Rimón. Permanecieron allí 4 meses. Mientras tanto, los israelitas destruyeron todos los pueblos de Benjamín con los hombres, el ganado y todo lo que había allí. Luego prendieron fuego a todos los pueblos que encontraron. Palabra de Dios. Bueno, luego viene otra historia que es todavía más triste, más, no sé, más corrupta incluso. Porque dicen, bueno, ya dejamos poquitos benjaminitas, no vamos a destruir esa tribu. Vamos a hacer una cosa. Allá hay una ciudad con unas mujeres, pues que se vayan a esa ciudad y las violen y las hagan sus mujeres para que crezca otra vez la tribu de Benjamín. Todo inicia por la violación de una mujer, y termina con la violación de cientos de mujeres. Termina con la destrucción casi total de la tribu de Benjamín. El libro de los jueces es un libro donde la corrupción brota por todos lados. No vimos a todos los jueces, pero fuera allá de Débora, por ejemplo, nos encontramos con que el resto de los jueces mismos, que salen del pueblo evidentemente, son gente que se deja llevar por el pecado. Aún así Dios sigue obrando con su pueblo. Dios no lo abandona del todo. Pero sí es muy importante que veamos las consecuencias de olvidarnos de Dios. Como los pueblos al final incluso se matan unos contra otros, aunque se crean hermanos. Pero en fin, vamos al final. Versículo 25, capítulo 21, versículo 25. En ese tiempo no había rey en Israel. Y repite lo mismo el autor de este libro. En ese tiempo no había rey en Israel. Es decir, no hay quien gobierne este pueblo. No hay quien ponga control. Porque nos hemos olvidado de Dios. Y cada uno hacía lo que se le antojaba. Y cada uno hacía lo que le parecía bueno. Y cada uno hacía lo que se le pegaba la gana. Y hoy en día cada uno hace lo que se le pega la gana. Y eso lo vemos muchos. Porque ya no tenemos a Dios como nuestro Padre. Y nosotros sus hijos. Entonces cada quien hace lo que se le pega la gana. Una de las muchas consecuencias de sacar a Dios de nuestra vida. Funciona igual, por ejemplo, en una familia. Si no hay un líder, alguien que gobierne en esa familia, ¿qué pasa? Se queda sin control, totalmente sin control esa familia. Bueno, pero no me quiero extender, de hecho me extendí más del tiempo que quería extenderme en esta parte. Vamos a Ruth, el libro de Ruth, por fin ya, vamos a entrar a Ruth. Vamos a cambiar la Biblia. Ruth 1:1. En los tiempos que gobernaban los jueces en Israel, hubo una gran hambruna en el país. Bueno, aquí ya nos ubica de inmediato. El libro de Ruth, la historia de Ruth, se ubica dentro de la etapa de los jueces.
Por eso es importante que pongan a Ruth justo después de Jueces. Y no muy allá, muy adelante, porque te desubicas un poquito. Y más con nosotros que estamos estudiando la historia de la salvación con un orden. Bueno, dice, en los tiempos que gobernaban los jueces en Israel hubo una gran hambruna. Una de las consecuencias que Dios hablaba, si no respetas mi alianza, si no cumples los mandatos, vendrá sobre ti el hambre, la hambruna. Entonces hay una hambruna y ¿qué hace el pueblo? Sale, mucha gente salió de Israel buscando qué comer. Algo que pasa mucho en nuestras sociedades, sobre todo en nuestra región. Gente que migra a otros países. Pasa en México, ahora está pasando mucho en Venezuela, Centroamérica, etc. Que busca mejorar su vida. Bueno. Debido a eso, un hombre de Belén de Judá, otra vez un hombre de Belén de Judá. Se hace mucho hincapié en Belén de Judá porque luego vendrá el rey David y vamos a ver qué relación tiene con Belén de Judá. Un hombre de Belén de Judá se trasladó a los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Aquí viene interesante. Belén de Judá significa la casa del pan. Pues en Belén de Judá hubo una hambruna, no había pan. Entonces, ¿qué tienen que hacer ellos? Irse. Pero se van a otra tierra, que es la tierra de Moab, los moabitas, que ellos ya no son israelitas, ya no son del pueblo de Dios. De hecho, se están regresando a la parte del desierto, a las montañas de Moab. Están saliendo de la tierra prometida. Es como decir, llegas al paraíso y te tienes que salir del paraíso. Y ahorita vamos a hablar un poquito más al respecto. Versículo 2. El hombre se llamaba Elimelech, su esposa Noemí y sus hijos Maclón y Guilión. Al poco tiempo falleció Elimelech y Noemí quedó sola con sus 2 hijos. Ambos tomaron por esposas a mujeres moabitas, una se llamaba Orfá y la otra Ruth. Al cabo de 10 años murieron también los 2 hombres, y Noemí quedó desamparada, sin esposo y sin hijos. Esta familia que buscaba la felicidad, la comida, en otras tierras fuera de la tierra prometida. Esta mujer termina perdiendo primero a su esposo, luego pierde a sus 2 hijos y se queda sola, desamparada. Y no solo eso, sino que sus hijos se habían casado, y esas 2 mujeres también quedan solas, desamparadas, porque recordemos que en aquella época la mujer dependía mucho del hombre. Y una mujer que no tiene esposo, que ya no tiene padre, ¿por qué? Porque una vez que se le entrega al esposo, se desconecta de su familia. Esa mujer se queda sola porque no trabaja. Entonces, por eso la ley de Israel contemplaba que había que alimentar de los diezmos a las viudas, a los huérfanos, a la gente desamparada. Y entre los más desamparados están precisamente las viudas. Y aquí no hay una viuda, hay 3 viudas. Bueno, entonces Noemí se queda sin esposo y sin hijos. Versículo 6. Entonces decidió salir de Moab en compañía de sus nueras, pues había oído decir que Yahvé se había acordado de su pueblo y les había dado que comer. Palabra de Dios. Y esto es muy importante. Ella se va a una tierra extraña, a una tierra extranjera, a una tierra que en su origen mismo fue una tierra, digamos, concebida en pecado. Moab es el hijo de Lot, sobrino de Abraham. Estamos hablando de hace 6 meses, vimos eso. Sí, hace 6 meses más o menos. Abraham sale de su tierra, primero con su padre, Teraj. Muere su padre, pero también lo acompaña su sobrino Lot. Lot se separa de Abraham porque eran muy ricos, así dice el texto. Se separaron porque eran muy ricos y ya no podían convivir sus sirvientes con los del otro. Entonces se separan y Lot se va a una tierra, Abraham a otra. Pero Lot va a crear, o más bien el hijo de Lot, va a crear la ciudad, la tierra de Moab. ¿Y cómo va a surgir ese hijo de Lot?
Resulta que las hijas de Lot, solo había 2 hijas que tenía él. No había hombres cerca para nada, solo estaba su padre. Lo que hicieron fue emborrachar a su padre y tuvieron relaciones con él. Pues la hija mayor tiene como hijo a Moab, y de ahí surgen los moabitas. Es decir, desde su génesis, desde su inicio, esta tierra ya tiene el pecado metido y se va a volver este pueblo en enemigo del pueblo de Israel. Y van a adorar dioses paganos, etc. Bueno, pues de la tierra del pan ellos se van pues a una tierra pagana de pecado con dioses extraños. Pero, bueno, viene esta, digámoslo así, maldición sobre Noemí. Pero, dice el versículo 7, había oído decir que Yahvé se había acordado de su pueblo y les había dado que comer. Escucha una buena noticia, Noemí. Por fin una buena noticia. ¿Cuál es esa buena noticia? Que allá en la tierra del pan, en Belén, hay pan. ¿Y qué hace Noemí? ¿Qué va a hacer? Se levanta y se pone en camino. Y esto en la historia de la salvación es muy importante y lo hemos visto muchas veces ya. Levantarte y ponerte en camino. No acomodarte, no apoltronarte, salir, dice el Papa hoy. Salgan a las periferias, salgan donde está el necesitado. Bueno, pues ella es necesitada, escucha una buena noticia y se pone en camino, porque hay mucha gente que puede escuchar esta buena noticia y no se pone en camino. Sigue ahí, aunque esté sufriendo, sigue ahí. Y de esto hay un montón de ejemplos. Ustedes deben de conocer mucha gente así. Tal vez alguno de ustedes sea así. Que está escuchando que hay una buena noticia de parte de Dios y sin embargo no se quiere mover. Porque aunque esté mal, mucha gente, aunque esté muy mal, se acomoda. Una vez que se acomoda, para que la saquen de ahí es bien difícil. Hablábamos ahorita de Abraham. Le dice Dios, sal de tu tierra. ¿Y qué hace Abraham? Sale de su tierra. Otra historia muy parecida a esta va a ser la del hijo pródigo. El hijo pródigo que se va también de la casa del padre hasta que llega una hambruna. Sí, se parece un montón. Llega una hambruna y se acuerda de que en la casa de su padre hay pan hasta para los sirvientes. ¿Y qué hace? Se levanta y sale en camino. Esto es bien importante en toda la historia de la salvación. Este es un pueblo nómada. Nosotros estamos como peregrinos en una tierra extraña. Y siempre tenemos que estar en camino. Quien se acomoda a esta tierra, diría Marino Restrepo, aunque ya aquí va a decir, ¿dónde dije eso? El que se acomoda a esta tierra no sale de esta tierra. No te acomodes en esta tierra, porque esta es una tierra extraña. Nuestra tierra es el cielo. Y no me extiendo más. Me iba a decir algo del Apocalipsis, pero no, ya con eso. Bueno. Todavía hay tiempo, yo creo que lo voy a leer completo. Dice, cuando estaban en camino, versículo 8, de regreso a Judá, Noemí dijo a sus nueras, creo que es mejor que ustedes se vayan a sus casas. Que el Señor las recompense todo lo bueno que han hecho con mis hijos y conmigo y les permita que encuentren cada una un esposo con quien puedan vivir en paz. Y enseguida les dio un abrazo, pero ellas, llorando, le respondieron, no nos iremos, sino que seguiremos contigo. Vuelvan a sus casas, insistió Noemí, pues, ¿qué sacan con venir conmigo? Ya no puedo tener hijos para que sean sus maridos. Recordemos la ley del levirato. También decía, dentro de la ley de Israel, que si se moría un hombre y dejaba una mujer sin descendencia, el hermano de ese hombre tenía que darle hijos a esa mujer, para que no quedara desamparada. Y por eso Noemí dice, pues ni modo que yo ya no tengo hijos. ¿Cómo le voy a hacer para darles otro marido? Imposible. Versículo 12, les repito, regresen a sus hogares, pues yo soy vieja para casarme de nuevo. Y aunque tuviera la remota esperanza de casarme esa misma noche y de tener hijos, ¿serían ustedes capaces de esperar a que se hicieran mayores? ¿Dejarían por eso de casarse? No, hijitas, bastante me ha castigado Dios ya. Fíjense, me ha castigado Dios como para añadir esta preocupación por ustedes.
Ellas seguían llorando hasta que al fin Orfá, dándole un beso, se fue a su casa. Ruth, en cambio, se quedó con ella. Entonces están estas dos mujeres, Ruth y Orfá. ¿Qué va a hacer Orfá? Orfá se da media vuelta y se va. Ella quería quedarse, pero viendo la explicación de esta mujer de Noemí, dice, cierto, mejor me voy. Porque ya no me va a dar un hijo esta mujer para que me case con él. Entonces mejor me voy a mi casa, me regreso a mi casa. Y Ruth no. Y aquí viene una frase muy hermosa de Ruth. Versículo 15. Noemí le dijo entonces, ¿por qué no te vas tú también? ¿No te vas también tú con tu cuñada? Y así regresas a tu casa y a tus dioses. Qué importante, no solo a tu casa, sino a tus dioses, porque ahora estás con mi Dios, con Yahvé Dios. Versículo 16. Ruth le replicó, no me obligues a dejarte yéndome lejos de ti. Pues a donde tú vayas, iré yo, y donde tú vivas, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí también quiero morir y ser enterrada yo. Que el Señor me castigue como es debido, si no es la muerte la que nos separe. Viendo Noemí que Ruth se mantenía firme en su decisión, no quiso insistirle más. Pero veamos otra vez este texto, que es muy bonito, y muchas veces se lee en las bodas. Es curioso, porque si se fijan, es de una mujer a su suegra. Y en las bodas se lee, no tanto por eso, se lee porque el hombre y la mujer se prometen fidelidad. Lo vuelvo a leer. No me obligues a dejarte, yéndome lejos de ti, pues a donde tú vayas iré yo, y donde tú vivas viviré yo. Pareciera que un hombre se lo dice a una mujer a un hombre. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí también quiero morir, y ser enterrada yo. Que el Señor me castigue como es debido, si no es la muerte la que nos separe. ¿Sí? Que solo la muerte nos separe. Qué interesante. Y esto que se lee en las bodas, mucha gente se lo imagina así, ay, qué bonito, mira, se están prometiendo amor para siempre. Pero este texto está hablando del amor entre Ruth y Noemí, la suegra. ¿Cuántas mujeres le dirían esto a su suegra? Ojalá todas le se pusieran delante de su ser y le dijeran, así tal cual, donde tú mueras, ahí quiero morir. No sé si alguna se animaría. Se los dejo de tarea. En fin, aquí vemos pues el amor de Ruth hacia Noemí. Número 1, vemos también que de alguna manera, que no viene aquí en la Biblia, Noemí ha enseñado a Ruth quién es Yahvé Dios. Y ella quiere morir con el Dios de Noemí, quiere estar ahí donde está el Dios de Noemí. Ya no quiere sus falsos dioses, dioses que por cierto requerían de sacrificios de niños. De Moab era un dios que se multiplicaban ese tipo de dioses en aquellas tierras, que requería sacrificios de niños. Entonces Ruth, digámoslo así, fue evangelizada por Noemí. Y ella quiere seguir ahí, no quiere regresar a su tierra. Qué importante esto. Dice, Ruth y Noemí regresan. Y continuando el camino llegaron las dos a Belén. Toda la gente se impresionó al verlas llegar. Y como Noemí se diera cuenta de que las mujeres comentaban, ¿pero no es esta Noemí? Les dijo, no me llamen por mi nombre, sino díganme amarga. Mará, eso significa amarga, Mará. Porque el Todopoderoso, en otras Biblias dice el Shaddai, que es uno de los nombres más hermosos de Dios, el Shaddai, que significa el Todopoderoso. Me ha llenado de amargura, partí con todo, y el Señor me hace volver con las manos vacías. ¿Para qué pues me llaman Noemí, cuando Yahvé me ha condenado a ser una desgraciada? Ahorita vamos a ver el significado de los nombres de estas tres mujeres, que es muy interesante. Versículo 22. Así fue como Noemí, acompañada de Ruth, su nuera moabita, regresó a Moab, y justo cuando llegaron a Belén estaba comenzando la cosecha de la cebada. Palabra de Dios. Bueno, aquí inicia el primer capítulo de la historia de Ruth. Una historia, les digo, muy bonita, nada que ver con los jueces, excepto que se llevó a cabo en la misma región.
en el mismo tiempo y claro, región de los jueces. Pero si se fijan, cuando vayan leyendo este libro, se van a dar cuenta de que aquí Dios no les habla directamente a ninguno de los personajes de estos, ¿sí? A los jueces sí les hablaba y aún así no le hacían caso. Aquí ni a Noemí, ni a Ruth, ni a los que van a salir en el siguiente capítulo, Dios les va a hablar en directo. A veces decimos, es que si Dios me dijera, es que si Dios me hablara. No es cierto. No es cierto. Cuando hay amor no necesitas que Dios venga con una voz de trueno y te diga, te estás equivocando, tienes que hacer esto. No. Solo necesitas amor para saber, amor, humildad, para saber lo que Dios quiere de ti. No necesitas que Dios mismo venga y te hable. Y este es el gran mensaje de Ruth, uno de los grandes mensajes de Ruth. Vamos al capítulo 2. Ruth 2:1. Noemí tenía por parte de su marido un pariente muy rico llamado Booz. Ruth le pidió permiso a Noemí para ir a recoger espigas donde pudiera hacerlo sin problemas. Otra de las leyes de los judíos del pueblo de Israel era que los pobres, los huérfanos, las viudas, la gente desvalida podía acercarse a los campos de trigo y los dueños debían permitir que ellos tomaran las espigas que se les caían a los que iban cosechando y de eso se alimentaban o lo juntaban y lo vendían. Era parte de la misericordia de Dios que le enseñaba a este pueblo. Pues Ruth va a hacer eso con un hombre llamado Booz. Booz es hijo de una mujer extranjera que se une al pueblo de Israel, de la cual ya hablamos. Esta mujer se llama Rahab. Y ahorita vamos a ver cómo es que llega Booz hasta Ruth por medio de Rahab. Espero que se acuerden de Rahab, la vimos hace 4 semanas. Bueno, como ella se lo diera, Ruth salió al campo y se puso a espigar detrás de los segadores. Dio la coincidencia, entre comillas coincidencia, de que el campo a donde ella había llegado pertenecía a Booz, pariente de Elimelech, que precisamente llegó ese día de Belén. Luego de saludar a los segadores con el Señor esté con ustedes, y de recibir la respuesta, el Señor te bendiga. A ver, déjenme lo subo. Booz preguntó al capataz de la cuadrilla de segadores, ¿de quién es esa joven? Entonces Booz llega a sus campos y ve a una mujer y él pregunta, ¿de quién es esa joven? Y el empleado contestó, es la moabita que acaba de regresar de Moab con Noemí. La autoricé para que recogiera las espigas que dejan los segadores y es lo que ha hecho toda la mañana sin parar. Le llama mucho la atención a Booz que esa mujer es muy trabajadora, claro, es diferente, es extranjera, y aquí se entera de quién es, de alguna manera es su pariente también, ¿no? Versículo 8, Booz dirigiéndose entonces a Ruth le dijo, oye hijita, no vayas a recoger espigas a otra parte. Fíjense bien, Booz, el dueño de aquel campo, le dice, ya no vayas a recoger espigas a otra parte. Quédate aquí y no te separes de los trabajadores. Síguelos a cualquier potrero donde vayan a segar. Yo les daré órdenes de que no te molesten. Y si tienes sed, no tienes más que acercarte a los cántaros donde tienen agua. Palabra de Dios. Y aquí vamos a hacer un ejercicio pequeño, muy interesante. Vos, vamos a verlo como si fuera Jesucristo. A Noemí la vamos a ver como si fuera la iglesia que nos manda a hacer algunas cosas, por ejemplo. Y a Ruth la vamos a ver como si fueras tú, como si fuera yo. Vamos a hacer ese pequeño ejercicio y vamos a ver que esto se ve de una manera muy, muy distinta. ¿Sí? Bueno, voy a volver a leer esta parte. Vos, versículo 8. Vos dirigiéndose entonces a Ruth le dijo, oye hijita, no vayas a recoger espigas a otra parte. Quédate aquí y no te separes de los trabajadores. Este hombre queda enamorado de esa mujer y le dice, no te vayas de aquí. Ya que estás aquí con nosotros, no te vayas de aquí.
No te vayas a otra parte. Y, a ver, lo sigo leyendo. Ay, ¿dónde voy? Quédate con los segadores y no te separes de los trabajadores. Síguelos a cualquier potrero donde vayan a segar. Aquí en la iglesia no te muevas. Mira, ahí están los sacerdotes, los catequistas. Ojalá y funcionáramos así todos, ¿no? Que al que llegue, darle una buena acogida, recibimiento, amarle, incluso aunque no me caiga bien. Ojalá hiciéramos eso. Yo les daré órdenes para que no te molesten, y si tienes sed, no tienes más que acercarte a los cántaros donde tienen agua. Aquí debes de recibir todo en la iglesia, deberías de recibir todo. No desesperes, no te vayas. No vayas en busca de otros. Dice, no vayas a las tinajas agujeradas, dirá algún profeta, ¿no? Versículo 10. Al oír esto, Ruth se inclinó profundamente hasta el suelo y le dijo: ¿Qué de bueno has visto en mí, una extranjera, para que me trates con tanta bondad? ¿Qué de bueno, Señor Jesús, has visto tú en mí, en un adicto, para que me trates con tanta bondad? ¿Qué de bueno, Señor Jesús, has visto, que te has enamorado de mí, una persona que no vale la pena, para que me trates con tanta bondad? ¿Qué de bueno, Señor, has visto en mí, una persona tan infiel hacia ti, para que me trates con tanta bondad? Y cada quien puede hacer este ejercicio, ¿no? En todo, casi todo el libro de Ruth puedes hacer este ejercicio, es muy bonito. Y es ponernos, es buscar la humildad de Ruth. Buscar la humildad de Ruth. Ella no se cree grande, porque no es grande. Él sí es un hombre rico, muy rico. Jesús es un hombre rico, riquísimo. El Señor pues nomás es el Hijo del Padre, y el Padre es el creador de todo el universo. El mismo Jesús lo hizo, o sea, todo fue hecho de Él y para Él. O sea, más rico imposible. Más rico que vos, claro que sí. Bueno, sigo leyendo. Se inclinó profundamente hasta el suelo y le dijo: ¿Qué de bueno has visto en mí, una extranjera, para que me trates con tanta bondad? Me han contado, le respondió Boaz, lo bien que te has portado con tu suegra después de que murió tu marido, hasta el punto de dejar tu patria, tus padres, para venirte a un país totalmente desconocido para mí. Me han contado, yo sé todo sobre ti. Yo conozco tu pecado, dirá Jesús. Conozco tus obras, las buenas, pero también las malas. Y aún así te acepto. Pero no te vayas de aquí. Sigo leyendo. No me quiero detener mucho en esa reflexión de ponernos en los zapatos de Ruth, porque luego me tardaría muchísimo. Pero es muy bonita, hasta para un retiro espiritual. Por si alguien lo quiere hacer, de verdad vale mucho, mucho la pena. Versículo 12. Que Yahvé te recompense tus buenas obras, y que el Dios de Israel, bajo cuyas alas te has cobijado, te dé el premio que mereces. Ella replicó: ojalá me hagas merecedora de tanta bondad como la que me has demostrado con tus palabras amables y tranquilizadoras. ¿Cuánta gente necesita esto? Palabras amables, tranquilizadoras, palabras del mismo Dios que te dice que te acepta como eres. Eso es parte del querigma, de la buena noticia, de la buena nueva. Dios te ama así como eres, así tal cual. No te va a dejar ahí, eso es cierto. Dios te ama como eres y te acepta como eres, pero no te deja donde estás. Quiere que salgas de ahí. Versículo 13. Ella replicó: ojalá me hagas merecedora de tanta bondad como me has demostrado con tus palabras amables y tranquilizadoras, en circunstancias en que yo no me equiparo ni a la última de tus esclavas. Aunque estés en el peor de los peores pecados, en lo más inmundo, como los jueces, Dios te busca y Dios te ama, y Dios está detrás de ti en todo momento. Aunque lo hayas rechazado 1000 veces, Él insiste, Él persevera, Él lucha por ti, Él lucha por tu familia. Aunque tú ya no lo creas, aunque tú no le creas, Él sigue insistiendo una y otra vez.
A la hora del almuerzo, Booz le invitó a acercarse, ya que comiera un pedazo de pan empapándolo en su salsa. Jesús se invita ¿a dónde? A la Eucaristía. ¿Dónde? En Belén. ¿Qué significa Belén? La casa del pan. Te invita a la Eucaristía, por eso te pide que no te vayas de este campo, de su campo de trigo. Aquí te vamos a alimentar. ¿Dónde más te pueden alimentar? ¿Dónde si no es en el mismo Belén de Dios, en su iglesia, donde se te alimenta con el pan, la carne, el cuerpo de Cristo? Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, y lo daré para la comida del mundo, porque mi carne es verdadera comida, porque mi sangre es verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre, vive en mí y yo en él, como mi Padre y yo somos uno, etcétera, etcétera, etcétera. Juan 6. Véanlo, ¿no? Es muy bonito, les digo, esta reflexión es tan bonita que a veces me emociona de más, pero no es el momento de emocionarme de más. Ruth 2:15. Cuando ella estaba sentada en medio de los segadores, él le ofreció también un puñado de granos tostado. Ella comió hasta quedar satisfecha y se guardaron las obras. Creo que hoy, precisamente hoy, vemos esta parte donde Jesús le da al pueblo, le da de comer. Y todavía se recogen las obras y se juntan 7 canastos. Justo hoy en el Evangelio de hoy sale esto. Bueno, vamos un poquito más adelante, si no, no vamos a terminar. Versículo 19. Su suegra le preguntó: ¿dónde estuviste recogiendo espigas, ya que te fue tan bien? Como ella le contase dónde había estado trabajando, su suegra prosiguió: pero si el dueño de esos campos es Booz, bendito sea Yahvé, que siempre se muestra tan bueno con los vivos y los muertos. Ese hombre es pariente nuestro. A él, entre otros, le corresponde rescatarnos. Booz es el rescatador de estas 2 mujeres. Será el rescatador. Bueno, es el Goel. La figura del Goel es otra de las leyes del pueblo de Israel, que el pariente más cercano es el que tiene que rescatar a los familiares que están en deudas principalmente. Tiene que pagar, contraer la deuda a él. Como Jesucristo viene a pagar la deuda. ¿La cual deuda? La deuda del pecado. Y por eso nos libera. Ruth 2:21. Ruth entonces agregó: fíjate que todavía me dijo que quedara con sus trabajadores hasta que terminen de cosechar. Noemí le respondió: muy bien, hija mía, quédate con sus trabajadores, pues así no tendrás que pasar malos ratos si vas a otra parte. ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde iremos? Dice Pedro también, capítulo 6 de San Juan, casi al final. Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Por qué me voy a salir de aquí, de Belén, de la casa del pan? A donde no alimentan. No tiene ningún caso. Veíamos pues, ahorita el libro de los jueces, que cualquiera hacía su iglesia. ¿Era la voluntad de Dios? No, para nada. Hoy cualquiera hace su iglesia, cualquiera se siente pastor, se siente sacerdote, se autonombra, nombra a sus hijos, se hace sus ídolos de dinero, etc. Esta es la época de los jueces, y esta mujer y este hombre son fieles a Dios hasta la muerte. Y ellos, les repito, ellos no escuchan a Dios, ellos tienen a Dios ahí en su corazón, verdaderamente. No necesitan milagros, cuando los jueces veían muchos milagros y aún así no hacían la voluntad de Dios. Versículo 23. Ruth continuó pues recogiendo espigas al lado de los trabajadores de Booz hasta que terminó la siega de la cebada y del trigo. Por lo demás no se separó de su suegra. Y no se separa de la iglesia, no se separa de su suegra. Sigue ahí hasta que termina la siega, la cosecha. La semana pasada hablamos de eso, ¿no? Vendrán los santos ángeles a la cosecha, a cosechar. Ay de aquel día. Bueno, capítulo 3 ya. ¿Sí vamos en el 3? Sí, vamos en el 3. Bueno. Ahorita regresamos. Noemí dijo a su nuera: hija mía, ¿no es mi obligación asegurarte un porvenir tranquilo? Pues bien, vos, nuestro pariente, en cuya gente has estado trabajando,
va a trillar la cebada esta tarde. Tú debes, por lo tanto, hacer lo siguiente: lávate, perfúmate, vístete lo mejor que puedas y vete a su casa, pero no te dejes ver hasta que haya terminado de comer y beber. Fíjate bien dónde se va a acostar y cuando ya esté durmiendo acércate, levanta las mantas que tenga a sus pies y acuéstate allí. Él te dirá entonces lo que debes hacer. Palabra de Dios. Entonces ya pasó lo del tiempo de la cosecha. Entonces dice Noemí: mi obligación es asegurarte un porvenir. Bien interesante eso. Y le va a dar una serie de órdenes a Ruth que Ruth va a seguir. Como la iglesia nos da una serie de mandatos que hay que seguir. Bueno, ella le da estos mandatos. Dice: levántate, perfúmate, vístete lo mejor que puedas y vete a su era, pero no te dejes ver hasta que haya terminado de comer y beber. Fíjate bien dónde se va a acostar y cuando ya esté durmiendo acércate, levanta las mantas que tenga a sus pies y acuéstate allí. Les decía que en casi todas las iglesias hay un crucifijo al centro de la iglesia, justo debajo está el altar. A veces también está el tabernáculo. Pues resulta que esta mujer le pide a Ruth que vaya y se postre allí, a los pies de Booz. Booz, que decíamos representa a Jesucristo. Ve y póstrate ahí a sus pies, en paz, tranquila, incluso se va a dormir ahí. Hay gente que ve aquí en esta partecita del relato algo más bien sexual. El relato nunca dice eso, nunca habla de eso, al contrario, dice que este hombre la respeta en todo momento, incluso ahí. La va a respetar mucho, porque él es un hombre temeroso de Dios. Pero la enseñanza es esa: ve y póstrate allí donde está tu Señor, ¿sí? A sus pies, a los pies del crucificado, a los pies del altar, a los pies de la Eucaristía. Versículo 5. Ruth le contestó: haré todo lo que me has dicho. Bajó pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había indicado. Booz, después de una cena bien regada, se fue a acostar muy alegre junto a la parva. Ella, por su parte, caminando despacito, destapó sus pies y se acostó. Como a la medianoche se despertó el hombre y miró con asombro que tenía a sus pies a una mujer. Como le preguntara quién era, ella respondió: soy Ruth, tu sierva. Tápame con tu manta, pues tú debes rescatarme. Que Yahvé te bendiga, hija mía, replicó él, pues este acto tuyo de piedad es mayor que el primero, ya que no has elegido a hombres jóvenes, ricos o pobres. Quédate tranquila, hija, pues haré todo lo que me pidas, ya que todo el pueblo sabe que tú eres una mujer extraordinaria. Ella ya se había hecho fama de que era muy buena mujer. Es cierto que a mí me corresponde rescatarte, pero hay otro pariente tuyo más cercano que tiene más obligación. Quédate aquí por esta noche y mañana veremos si él quiere rescatarte o no. Pues, si él se niega, te lo prometo, por Yahvé lo haré yo. Por ahora sigue durmiendo hasta mañana. Antes de que amaneciera, cuando todavía no se puede distinguir bien a las personas, se levantó Booz, pues pensaba: nadie debe saber que esta mujer estuvo aquí durmiendo. Luego un poquito más adelante dice el versículo 18, le dice ya Noemí a Ruth: quédate tranquila hasta que veas en qué termina esto, pues estoy segura de que él agotará todos los medios para llevarlo a buen fin hoy mismo. Palabra de Dios. Vamos a ver, capítulo 4, versículo 1. Booz se sentó al lado de la puerta de la ciudad a esperar que pasara el pariente que debía rescatar a Ruth. Hay una especie de juicio donde los parientes dicen: bueno, tú tienes que rescatarla porque tú eres un pariente más cercano. El pariente le dice: bueno, la voy a rescatar. Le dice: pero no solo te llevas a Noemí, te tienes que casar también con Ruth, para darle al difunto descendencia. Entonces dice este hombre: no, eso sí ya no, porque me echaría a perder la herencia, algo así dice. Entonces dice Booz: bueno, entonces déjame que yo la rescate. Básicamente es eso lo que pasa en esta partecita. Versículo
Capítulo 4, versículo 13. Booz se casó pues con Ruth y se la llevó a casa. Tuvo relaciones con ella y Yahvé permitió que quedara embarazada, que diera a luz un niño. Al saberlo, las mujeres felicitaban a Noemí diciéndole: bendito Yahvé, bendito sea Yahvé, que no ha permitido que un pariente cercano de un difunto faltase a su deber con éste, sin conservar su apellido en Israel. Este niño será para ti un consuelo y tu sustento en tus últimos años, pues tiene por madre a tu nuera, que te quiere y vale para ti más que 7 hijos. Noemí se llevó al niño, lo recostó en su falda y se encargó de criarlo. Noemí, que era una mujer ya amargada, ella misma lo va a decir, que es una mujer amargada, se llena de alegría. Después de todo lo que ha pasado, se le muere su esposo, se le mueren sus hijos. Ella no entiende, mas sin embargo ella sigue siendo fiel a Dios. Ella escucha el llamado de Dios para que regrese y regresa a Belén. ¿Cuánta gente hay que pasa por una situación muy difícil y ya no regresa a Dios? Ella escucha y regresa a Belén. Y hoy Noemí, como vemos en tantas historias, la vemos en la historia de Job, por ejemplo, también. Al final Dios la llena nuevamente de alegría. Y eso es tener fe, eso no es perder la esperanza a pesar de todos los problemas que pueda haber a nuestro alrededor. Las vecinas decían: a Noemí le ha nacido un hijo, y lo llamaron Obed. Obed fue el padre de Jesé, y padre de David. Palabra de Dios. Entonces toda esta historia de Ruth tiene muchísima importancia. ¿Por qué? Porque de aquí va a nacer, esta es la dinastía del rey David, que en realidad es dinastía del mismísimo Jesucristo. Por eso es tan importante Ruth, por eso se habla tanto de Belén, etc. Finalmente dice en el versículo 21, esto es la genealogía ya. El versículo 18, estos son los descendientes de Pérez. Pérez fue padre de Gersón, Gersón de Ram, Ram de Aminadab, Aminadab de Nahasón, y Nahasón fue padre de Salomón. Salomón fue padre de Booz, y de Obed. Obed fue padre de Jesé, y Jesé fue padre de David. Entonces, de aquí de Booz y Ruth van a ser el rey David. Vamos a ver rápidamente los temas finales. A ver, en 5 minutos los damos. Vemos la imagen de Ruth. Les decía del cambio. Aquí estaba mal yo. La etapa es los jueces de Israel. Y yo seguía poniendo que no eran los jueces, que era la conquista, pero no, es los jueces de Israel. Aquí vemos a Ruth que dice: tu Dios será mi Dios. Algo muy importante, Israel quiere un rey. Israel no tiene un rey, entonces busca continuamente un rey y pone falsos reyes incluso. Dice así: Dios es quien debía reinar sobre el pueblo de Israel. Sin embargo, el pueblo rechaza ese reinado y buscan otro rey. Jueces 8, 22 al 23. Los israelitas dijeron a Gedeón: ya que nos libraste de la mano de los madianitas, tú serás nuestro rey, y después de ti, tu hijo y tu nieto. Gedeón les respondió: ni yo ni mi hijo reinaremos sobre ustedes, Yahvé será su rey. Palabras sabias de Gedeón: ni yo ni mi hijo ni mi familia vamos a reinar. Aquí el rey es Yahvé, el rey de Israel. Pero esto es algo que el pueblo de Israel como que ya no quiere, porque los demás pueblos de alrededor tienen reyes, ellos quieren un rey también. Aunque eso signifique hacer a un lado a su rey, a su verdadero rey, a Dios. Jueces 21, 25. En ese tiempo no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que se le antojaba. Precisamente por este problema de los reyes, que quieren un rey, que no hay una cabeza que mande, el pueblo hacía lo que se le pegaba la gana, literalmente. Juan 19, 15. Ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícalo. Y es bien interesante. Pilato replicó: ¿he de crucificar a su rey? O sea, ellos quieren un rey y Dios les da un rey, es Jesucristo. Y les dice Pilato: voy a crucificar a su rey. Los jefes de los sacerdotes contestaron: no tenemos más rey que el César. Al final de cuentas, su rey no es Dios, su rey es el César.
Hasta en tiempos de Jesús van a hacer eso esta gente. El hambre es consecuencia de la desobediencia. El hambre es una de las muchas consecuencias de no servir a Dios con alegría. Ruth 1:1. En los tiempos en que gobernaban los jueces en Israel, hubo una gran hambruna en el país, porque no servían a Dios. Por eso hay una gran hambruna. Deuteronomio 28, 47 al 48. Fíjense lo que dice Dios. Por no haber servido con gozo y alegría de corazón a Yahvé tu Dios, cuando nada te faltaba, servirás con hambre, sed, falta de ropa y toda clase de miserias a los enemigos de Yahvé, que Yahvé enviará contra ti. Ellos pondrán sobre tu cuello un yugo de hierro hasta que te destruyan del todo. Palabra de Dios. El que no sirve a Dios termina sirviendo a otros falsos dioses que al final lo van a destruir. Dice Fray Nelson Medina, y esto es muy bonito, que el Dios de la vida te alimenta a ti y que los falsos dioses se alimentan de ti. Y muchas veces, como dice aquí, terminan destruyéndote, por ejemplo, las drogas, el alcohol, la pornografía, etc. Son falsos dioses que terminan destruyéndote. Vemos aquí a 3 mujeres, a Noemí, Ruth y Orfá. Esto es bien interesante y me gusta mucho. Las 3 viudas. Significado de los nombres de las 3 mujeres viudas con relación a Dios. Noemí significa mi dulzura. Ese es el nombre de Noemí, mi dulzura, porque ella amaba profundamente a Dios. Pero dice, ya no me llamen Noemí, porque ya no soy, mi corazón ya no es dulce, sino es amargo. Soy amarga, dice Noemí. Por eso llámenme Mará, por amarga, por amargada. Ruth significa compañera. Y Ofra o Orfá, espalda o nuca. ¿Cuál es tu relación con Dios? De dulzura, como Noemí, de amargura, como Noemí, que ahora dice que le llamen Mará, o de compañera, fiel compañera, como Ruth, o Orfá, que le da la espalda al Señor y regresa a la tierra de los ídolos, a Moab. Bueno, por eso es tan bonito esto de los nombres. A mí me encanta esto de decirles qué significan los nombres de cada persona. El origen de Booz. Rahab, la prostituta extranjera que ayuda a Israel a conquistar Jericó, es la madre de Booz, quien se casa con Ruth, una extranjera. Josué 6:25. Josué dejó con vida a Rahab, la prostituta, y a la familia de su padre, con todo lo que le pertenecía. Esta ha vivido en Israel hasta el día de hoy. Ruth 2:1. Noemí tenía por parte de su marido un pariente muy rico llamado Booz. Entonces el hijo de Rahab la prostituta se llama Booz y ahora es una persona muy rica, adinerada. Ruth 4:21 al 22. Salomón fue padre de Booz y de Obed. Obed fue padre de Jesé y Jesé fue el padre de David, el rey David. Ya estamos a punto del rey David. Ya. Estamos a los siguientes capítulos con el rey David. Mateo 1:5, y esto lo confirma Mateo. Salmón fue padre de Booz y Rahab su madre. Booz fue padre de Obed y Ruth su madre. Obed fue padre de Jesé. Y luego después que Jesé fue padre de David. Bueno, sigo. Esto también es muy interesante, el ejemplo de Rahab y Ruth. La etapa de los jueces es considerada de las más oscuras en el pueblo de Israel. Y es aquí, en esta etapa, donde Dios pone como ejemplo de humildad y fidelidad a 2 mujeres pobres y extranjeras, Rahab y Ruth. No solo pobres, extranjeras, sino viuda una y la otra prostituta. Y Dios las pone como ejemplo, incluso ejemplo para los hombres. Increíble lo que hace Dios a veces con nuestra pobreza. Y este es un canto que viene en el libro de los Proverbios, muy bonito. Está muy largo, solo voy a ver algunas partecitas. Dice, ¿cómo es la mujer virtuosa según la Biblia? Ruth 3:11. Y ahora, hija mía, no temas, haré por ti cuanto me digas, porque toda la gente de mi pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Eso se lo dice Booz a Ruth.
Y vamos a aprovechar para ver qué es una mujer virtuosa, aunque en esta traducción dice completa, en la latinoamericana. Proverbios 31 del 10 al 13. Una mujer completa, ¿quién la encontrará? Es mucho más valiosa que las perlas. En ella confía el corazón de su marido. No será sin provecho. Le produce el bien, no el mal, todos los días de su vida. Se busca lana y lino y lo trabaja con manos diligentes. Un poquito más adelante dice, de esta mujer alarga su mano al desvalido y tiende sus manos al pobre. Versículo 26 en adelante dice, abre su boca con sabiduría. La mujer, según la Biblia, es la mujer que abre su boca con sabiduría. Lección de amor hay en su lengua, no hay odio, no hay rencor. Está atenta a la marcha de su casa y no come pan de ociosidad. Se levantan sus hijos y la llaman dichosa, su marido, y hace su elogio. Muchas mujeres hicieron proezas, pero tú las superas a todas. Engañosa es la gracia, vana la hermosura. La mujer que teme a Yahvé, esa será alabada. Dadle el fruto de sus manos, y que en las puertas la alaben sus obras. Dadle el fruto de sus manos y que en las puertas la abren sus obras. Esta es la mujer según la Biblia, no la mujer según el mundo. La mujer según el mundo es muy distinta. Es una mujer autosuficiente, entre comillas. Es una mujer fría, calculadora. Es una mujer libre, sin ataduras, sin compromisos, cuando en realidad es esclava, muy atada y con muchos compromisos. Pero bueno, no es el tema de hoy, solo quería tocar lo que dice la Biblia de una mujer completa, virtuosa. Y como pregunta final es, ¿quién reina en tu vida? Ustedes saben que siempre ponemos una pregunta y hoy me parece muy interesante. Los jueces, no había rey, entonces cada quien hacía lo que se le pegaba la gana. Tal vez tú eres como los jueces, haces lo que se te pega la gana porque en ti no hay un rey. A lo mejor dices, a lo mejor digo yo que mi rey es Jesucristo, pero sigo sirviéndole al mundo, sigo sirviéndole al demonio, sigo sirviéndole a la carne. Entonces, tal vez quien reine en mi vida no es Jesucristo, sino otro. ¿Quién reina en la tuya? Esperemos que sea Dios, el Dios Altísimo, Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Les comento, la semana que viene hay ahora sí que tema nuevo. Bueno, siempre es tema nuevo, pero hacemos un cambio de etapa. Vamos a pasar a la etapa de la monarquía. ¿Se fijaron cómo ellos quieren un rey, quieren un rey, quieren un rey? Y se están portando mal. La excusa es que como no tienen rey, pues se portan mal. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Qué creen que va a hacer Dios? Les va a dar un rey. ¿Y qué creen que van a hacer ellos con ese rey? Ya lo vamos a ver la semana que viene. No sé si antes, esto me interesa mucho, si antes hacer una especie de resumen la semana que viene y retomar un poquito rápidamente todo lo que ya hemos visto, porque es muy importante que lo tengan más o menos fresco y como ya lo vimos hace bastante tiempo, a lo mejor ya lo olvidaron. No lo sé, yo en la semana les aviso y les informo qué vamos a hacer. Bueno, por lo pronto lean el libro de Samuel. Nos vamos a... Ay, disculpe si ya no leo los comentarios. Nos vamos a despedir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos la próxima semana. Que Dios me los bendiga. Adiós.